pero también hay que darle el tiempo que todos puedan estar escuchando la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy es un día muy especial, es un día en el cual nos convoca la Pascua. Recién hacíamos memoria de esta fiesta que tiene un entorno judío, realmente sale de ahí lo que es la Pascua, y se ha trasladado con una simbología hacia nuestro tiempo a través del Evangelio en la persona de Jesucristo, ¿sí? Así como aquel cordero sin mancha y sin defecto tenía que morir para libertar al pueblo, y esa noche que eran libertados de Israel, de Egipto, el pueblo de Israel, así nosotros hemos sido libertados a través de la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a prestarle atención a la última semana del Señor Jesús que estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? La última semana tuvo muchísimas cosas para hacer, desde el domingo que comenzó, que nosotros comenzamos o hablamos con el Domingo de Ramos, hasta el momento en el cual Él resucitó, que nos hacía ver hoy Gaucho, que nos hacía conmemorar que justamente nuestra fe no es cualquier cosa, no creemos en cualquier cosa, creemos en un Dios histórico, ¿sí? Porque sabemos que Jesucristo ha venido aquí en la tierra. Hay muchos historiadores que no tienen ningún trasfondo cristiano y hablan de Jesucristo y evidencian en la historia que Jesucristo estuvo caminando aquí en la tierra. Y si uno quisiera hablar de complot o de maquinaciones humanas, siempre los complots nacen entre 2 o 3 personas. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo se presentó vivo a más de 300 hermanos, se le presentó muchísima gente. ¿Y cómo puede ser que una mentira pueda ser congeniada por más de 300 personas? Y personas que fueron incluso a morir, ¿sí? Personas que cuando uno miente saben que si te apresionan con tu vida terminás confesando. Pero estas personas, algunas murieron, como vimos la otra vez, Policarpo, murieron por la fe y no negaron la persona de Jesucristo porque ellos sabían que Él es real. ¿Vos lo sabés que es real? ¿Vos vivís esa vida real con ese Dios real? ¿O tenés un Dios de domingo, un Dios de jueves? Hoy vamos a ver lo que el Señor Jesús quiere decirnos, pero antes vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites con libertad estar en este lugar. Porque, Padre, para nosotros hablar de Jesucristo es hablar de los cielos mismos, de las sublemas, de lo más grande que había en el cielo, la persona de Jesús aquí en la tierra. Y, Padre, te rogamos que tú nos confrontes con tu palabra, que hoy podamos escuchar tu voz, que hoy podamos, Señor, aprender más de ti. Y, Padre, salir con una visión renovada de que nuestras vidas ya han sido compradas y volver, Señor, a los pies de aquel, allí en la cruz, para decirte, Señor, aquí estamos, queremos servirte. Señor, bendice nuestros corazones, nuestras vidas, ayúdanos en nuestras diarias luchas, porque, Padre, así sufrió Jesucristo también aquí en la tierra. Nos dejó ejemplo, pero, Padre, nos dio también ejemplos de vivir en victoria cada día. Señor, bendice esta mañana, bendice tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, lo primero que vamos a tratar de ver es un pequeño resumen, ¿sí? A lo largo de esta última semana del Señor Jesús que comienza el día domingo, ¿sí? El día domingo la Biblia relata que tenemos la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, ¿sí? Aquella entrada o tal vez aquello que nosotros reconocemos o conocemos como el Domingo de Ramos, ¿sí? Era una semana previa, antes de que el Señor Jesús resucitara. El Señor Jesús entra en Jerusalén y, como todos conocemos la historia, fue ovacionado. Y empezaban a decir aquí, Hosana, el Rey, el que viene a salvarnos, a libertarnos. Y así recibían a Jesucristo este primer día de la semana, el día domingo. El día lunes, ¿sí? La Biblia nos relata que el Señor Jesús hace la maldición de la higuera estéril, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta era una simbología con respecto al pueblo de Israel? También estaba la purificación del templo, ¿sí? Donde el Señor Jesús va al templo y comienza a echar los campistas, aquellas personas que estaban en aquel lugar haciendo negocio, ¿no? Vendiendo las palomas o intercambiando monedas. Y sabemos que todo ese dinero que se recaudaba iba para las arcas del sumo sacerdote que estaba encargado en ese año. Entonces ese dinero todo iba para él, y el Señor Jesús viene a decir: mi casa será llamada casa de oración, y comienza ahí a limpiar ese lugar y produce también sanidad en las personas que estaban allí. El segundo día o tercer día de la semana es el día martes, y este es el día tal vez más largo para la persona de Jesucristo, porque en este lugar, en este día, tiene que confrontar a aquellos que confrontaban su autoridad, enseña sobre la parábola de los 2 hijos, enseña sobre la parábola de los ladrones malvados, también sobre la fiesta de bodas, a quién hay que darle el tributo. Responde sobre la pregunta de la resurrección,
habla sobre el gran mandamiento, a quién hay que amar en primer lugar, y tal vez es la pregunta que constantemente nos hacemos nosotros, ¿sí? Y sabemos que el primer lugar es para el Señor, pero también nos cuesta vivir eso que nosotros profesamos con nuestra boca, que realmente podamos vivir dándole el primer lugar al Señor. ¿De quién es el Hijo de Cristo? Jesús acusa a escribas y fariseos, y esta es la parte cuando el Señor Jesús al pueblo, a estos líderes religiosos, le dice: ustedes son unos hipócritas, son unos sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentan ser buenas personas, pero por dentro están llenos de corrupción, llenos de pecado y de maldad. Y ese es un típico ejemplo de la religiosidad, cuando tenemos una apariencia exterior de que hablamos y profesamos de Dios y de Jesucristo, pero nuestro ser interior está corrompido, está sucio y necesita ser transformado. La verdadera relación con Jesucristo se produce de adentro hacia afuera. Después estaban los griegos que buscaban al Señor Jesús, está la enseñanza sobre la incredulidad judía, esa está interesante verla. La ofrenda de la viuda, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la viuda entrega sus 2 moneditas confiando en que el Señor iba a proveer? Y también habla sobre las señales del fin. Y el día martes parece que no termina más, porque también tiene la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la enseñanza sobre el juicio final. Qué día largo, ¿no? ¿Te ha tocado a vos vivir un día largo así? ¿Vieron que a veces decimos: hoy no veo las horas que termine este día? O este día fue, la verdad me lo quiero olvidar porque la verdad me han pasado tantas cosas. Bueno, el día martes para el Señor Jesús fue uno de los días más largos, con muchas cosas, muchos desafíos. Y ahora vamos a buscar esa aplicación para nuestra vida. Bueno, el miércoles ya tenemos el complot para aprender a Jesús. ¿Sí? Ahí están empezando a negociar cómo podían hacer para entregarlo al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. El ungimiento en Betania. ¿Sí? El día jueves tenemos la cena de la Pascua. Y ahí vamos a ver algo después en las siguientes diapositivas, algo con respecto al aposento, al aposento alto, para que el Señor también nos hable en nuestras vidas. Bueno, la agonía en Getsemaní, cuando el Señor se va a orar. El arresto del Señor Jesús en ese mismo día. El viernes tenemos ya la negación de Pedro. ¿Sí? Cuán para nosotros es conocido todo esto con respecto a la vida de Pedro. Las enseñanzas que hemos sacado, algunos criticando a Pedro por lo que falló, y otros en favor de la debilidad de Pedro, de que también nosotros podemos negar al Señor, pero qué bueno es que el Señor nos busca cuando nosotros estamos en esa debilidad. Cantábamos recién, tu fidelidad es grande, decíamos. La fidelidad del Señor siempre es grande. La cuestión es si el Señor podría cantar nuestra fidelidad también delante de Él y mirar nuestras vidas a través de la obra de Cristo. Bueno, después del juicio de Jesús ante Pilato, ya Jesús es azotado en este día. El viernes ya comienza con la liberación de Barrabás, ¿sí? Tal vez la historia que más conocemos, ¿no? Cómo el pueblo puede haber elegido a un malhechor en vez de una persona que estuvo haciendo bienes en el medio de ellos, porque todos conocían la historia del Señor Jesús y conocían quién era Jesús, a tal punto que los líderes religiosos se acuerdan que tenían miedo de prenderlo al Señor Jesús, tenían que buscar el momento exacto, no se animaban a ponerle un dedo al Señor Jesús arriba porque sabían que el pueblo lo tenía como profeta. Pero sin embargo, aún así, ese pueblo que el domingo lo estaba apoyando, decía: acá viene el rey, ese mismo pueblo se dio vuelta y dijo: larguen, preferimos a Barrabás y no a Jesús. Jesús es crucificado y después tenemos aquí a Jesús sepultado. Y tal vez el día sábado pasa inadvertido, ¿no? Pero es el momento del silencio, ¿sí? Donde seguramente cuando vamos a la Biblia encontramos a los discípulos ahí escondidos, con miedo, perturbados por esta situación de que habían visto morir a su maestro. La esperanza en quienes ellos tenían de decir: acá viene nuestro libertador. Y sin embargo estaban escondidos por el tema de que lo habían visto morir y estaban esperando que ese Jesús estuviera vivo entre medio de ellos. Pero tenemos el domingo donde Jesús ya resucita, y tal vez la pregunta para destacar es: ¿por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? ¿Sí? Jesucristo vive. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos sacar con respecto a esta semana del Señor Jesús? Porque la gran pregunta sería: ¿cómo vivo los días de la semana yo? ¿Cómo vivo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿Cómo lo vivimos? ¿Saben? Todos tenemos días complicados. Cada vez que empezamos una semana siempre tenemos un desafío. Ningún día es igual al día anterior. Tenemos momentos de dificultades con nuestro jefe, con nuestros compañeros, tal vez en el estudio, tal vez con algún vecino, tal vez las cosas no nos salen, en la escuela, en el trabajo, con mi familia, con mis seres queridos, con aquellos que no son tan queridos, pero que tengo dificultades. Todos vivimos semanas complicadas. Pero la pregunta es: ¿cómo vivo yo los días
delante del Señor. Vamos a leer el versículo que dice ahí. Les invito a que abran su Biblia en San Juan, el capítulo 19. ¿Sí? Libro de San Juan, el capítulo 19. ¿Sí? Hay una frase tremenda que dice el Señor Jesús. San Juan 19, versículo 30, como dice ahí, 19:30. San Juan, capítulo 19 y versículo 30. Dice, ¿todos lo tienen? Dice así. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y esta tal vez es la frase que por ahí pasa desapercibido para nosotros, o tal vez tiene una significancia para nosotros, pero quiero que le preste atención porque Jesús dice ahí, consumado es, y la palabra que utiliza es teleo, ¿sí? en el original, que significa terminar, completar o concluir. Y saben que si nosotros hemos creído en la persona de Jesucristo, Efesios nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, esas obras el Señor Jesús preparó de antemano. O sea, lo que vos vas a vivir a partir del momento que creíste en Jesucristo, está todo planificado en la mente del Señor. Está todo puesto ahí en evidencia para que nosotros podamos buscar la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿yo estoy cumpliendo con lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Con el propósito que el Señor tiene para con nosotros? A veces se nos pasan los días, se nos pasan los años, se nos pasan los meses y no estamos tratando de cumplir ni de completar aquello que el Señor ya tiene planificado. Pablo, cuando escribe la carta, estando encarcelado, estando en sus últimos días, he peleado la buena batalla, he acabado la obra que he acabado lo que el Señor puso en mi vida para hacer. La pregunta es, ¿qué estás haciendo vos en este 2021? Porque hay una obra que cada uno de nosotros tiene que realizar. Una obra que está determinada por Dios en su omnisciencia, en su presencia, para que vos hagas. ¿Saben cuál es el problema que tenemos contra esto? Que muchas veces no le damos parte al Señor Jesús en nuestra vida. Vivimos semanas alocadas con el trabajo, con el estudio, con nuestras carreras, con las cosas que nosotros queremos hacer y nos olvidamos de darle un lugarcito al Señor cada día en nuestras vidas. Mira, hay algo que no está puesto ahí. Te invito a que abras el libro de Génesis. Libro de Génesis. No sé si lo anoté así. Libro de Génesis, el capítulo 39. Libro de Génesis, el capítulo 39. Tal vez dentro de la historia que nosotros conocemos está la historia de José. ¿Y quién no puede sacar enseñanzas de la vida de José? José sabemos que fue vendido por sus hermanos, similar a lo que le pasó al Señor Jesús. Vendido por unas piezas de plata, por tener un poco más de dinero. ¿Sí? Ya hemos hablado en otras reuniones que muchas veces el cristiano vende al Señor Jesús por plata. ¿Cómo puedo vender al Señor Jesús por plata? Sí, cuando te importa más trabajar para ganar y perder tu relación con el Señor. Guarda. Porque todo aquello que entra acá, si no está controlado por el Señor, sale por acá, por el otro lado. Malaquías capítulo 10, el otro día creo que lo dimos cuando el Señor dice, probadme, devuelvan las ofrendas acá. ¿Qué le estaba diciendo? Pongan lo que tienen que poner, pero devuelvan y pongan su vida en el Señor. Dice Génesis 39, capítulo 39, versículo 1 y 2, vamos a leer. Dice, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Presta atención al 2, si tenés lapicera, marcalo. Mas Jehová dice, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. ¿Sabe cuál es la palabra que quiero que subrayes allí? La palabra estaba. Mas Jehová estaba. ¿Sabe cuál es la palabra en el original? Es allá. No allá, del lugar. Allá. ¿Y sabes lo que significa? Dice acá, tener lugar. ¿Saben por qué José prosperaba en las cosas que hacía? Porque daba lugar a Dios. Fíjate si te lo traduzco ahí como tiene que ser. Mas Jehová tenía lugar ¿con quién? Con José.
Y la pregunta es, ¿tiene Dios lugar en tu vida en los días de la semana? ¿Tiene Dios lugar en tu estudio? ¿Tiene Dios lugar en tu trabajo? ¿Tiene Dios lugar en tu casa? ¿Es bienvenido el Señor en tu casa? ¿Es bienvenido en tu vida? ¿Cómo? No entiendo cómo una persona incrédula podía ver en José que Dios estaba con él. ¿Cómo hacía? No hacía milagros José. José no agarraba y decía, vamos a resucitar a esta persona, hablando de resurrección. José no iba y decía, bueno, vamos a tocar esta cosa para que se multiplique. José no estaba haciendo esto, pero ¿sabes cuál es la clave del éxito? Que José le daba lugar a Dios. Cuando vemos la última semana del Señor Jesús en la tierra, vemos que Él no estaba preocupado por las cosas que pasaban afuera. Mi comida es, decía, que haga la voluntad de mi Padre. Y durante esa última semana estaba enseñando, estaba confrontando a las personas que estaban equivocadas, estaba enfrentando incluso a todo el poder religioso. Estaba enfrentando a aquellas personas que tenían también el poder para, por lo menos, llevarlo a la muerte. Aunque el Señor Jesús dijo, ni un dedo poder mover si mi Padre no lo permite. Él lo sabía. Pero Él vivía aquí en la tierra, cumpliendo la voluntad del Señor, dándole lugar al propósito de Dios en tu vida. En mi vida me pregunto si realmente le estoy dando lugar a Dios en las cosas que quiere que haga. Por eso vuelvo a decir, a veces estamos tan enfrascados, como decimos comúnmente, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que no le damos lugar a Dios. ¿Y cuándo es que le damos lugar a Dios? Cuando está todo perdido, cuando está complicado, cuando decimos argentinamente, cuando las papas queman. Cuando ya mi hijo se va de la iglesia, cuando ya perdí el trabajo, cuando ya empiezo a perder cosas. Cuando empiezo a perder las cosas es porque antes perdí algo mucho más importante: la relación con nuestro Señor. José le daba lugar al Señor, y eso hacía que las cosas que hacía, dice en el mismo versículo 2, era un varón prosperado, ¿sí? Y ahí dice la segunda palabra, tesalej, que lo tengo anotado acá, que significa ser útil y crecer. ¿Estás creciendo en la obra del Señor? Próspero no está hablando de que estaba juntando dinero. Siempre cuando hablamos de prosperidad ya parecemos la iglesia de la palomita. Entonces empezamos a hablar de plata, de dinero. No está hablando de esa prosperidad. Está hablando de crecer. Jesús, cuando era joven, dice que cuando era niño, ¿qué hacía? Crecía en gracia para con Dios. La pregunta es, ¿estamos creciendo? Vamos a sacar algunas enseñanzas de esta última semana del Señor Jesús. Algunas lecciones que podemos sacar es que a lo largo de la semana siempre vamos a tener momentos buenos y momentos malos, ¿sí? Nadie tiene una semana de todos los días de victoria. No te creas que porque sos cristiano y porque crees en la persona de Jesucristo vas a vivir todos los días pum para arriba. Va a haber días oscuros, va a haber días de prueba, de tormenta. Pero también, aparte de días largos y difíciles, no me dio corte, vamos a tener personas que van a acechar nuestras vidas, se van a oponer a lo que nosotros estamos creyendo. Miren, hoy estamos en la lucha entre los debates, ¿no? Hoy el pecado y la gente que está sacando a Dios de sus vidas está avanzando en aprender a defender lo que cree. Y el cristiano estamos todavía callados y ¿qué le digo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo ante el aborto? ¿Cómo respondo ante la eutanasia? ¿Cómo respondo ante la homosexualidad? ¿Cómo respondo ante el alquiler de vientre? ¿Cómo respondo? Hay cuántas cosas que no sabemos qué responder. La pregunta es, ¿estamos creciendo? El conocimiento no es solamente para una lucha con la otra. No hay mejor defensa, no hay mejor ataque que estar bien preparado para defenderse. Pero defenderse, no salir a pelear. Y dice ahí, también vamos a tener amigos que nos acompañen en la tarea, en momentos de intimidad. Esto lo dijimos una vuelta. Comunión con todos mis hermanos, pero intimidad con algunos. Porque hay algunos que le puedo abrir el corazón. Hay algunos que le puedo decir, me está pasando esto, y esa persona me confronta con la palabra de Dios. No todos tienen esa capacidad para hacerlo.
Por eso existen los dones en la iglesia, porque hay personas que tienen la capacidad de confrontarte con la palabra, de exponerte y de escuchar muchas veces las cosas que no queremos que nos digan. Por eso, comunión con todo, pero intimidad con algunos. Y también vamos a encontrar a lo largo de nuestra semana traición y soledad. El Señor Jesús lo vivió así. El Señor Jesús estuvo solo. Pablo estuvo solo. ¿No estamos estudiando la vida de Pablo? Y Pablo, ¿qué termina diciendo? Cuando todos me desampararon, me dejaron, dice, el Señor estuvo allí a mi lado. ¿Te das cuenta? Que la vida cristiana no es un viva la pepa, no es todo color de rosa. Tiene un propósito cuando realmente le damos lugar al Señor en nuestras vidas. Y también vamos a vivir injusticias. ¿Cuántos de nosotros no vivimos injusticia en nuestro trabajo? ¿Cuántas veces suponen de cosas de nosotros o sospechan cosas de nosotros? A pesar de que hacemos las cosas bien, ¿o no les ha pasado? Ahora, si estás haciendo las cosas mal y sospechan de vos, y bueno, ahí dice la palabra de Dios, bienaventurado es cuando os vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, Mateo 5, pero mintiendo. Ahora, si todo lo que están diciendo de vos es verdad, despertá porque tu testimonio está en juego. Y no solo tu testimonio, está en juego el nombre de Dios, porque cuando decimos llamarme cristiano, los ojos hacen así de todos. Se enfocan en vos para ver qué decís, qué no decís, cómo actuás, cómo decís esto, cómo te planteas, qué pensás. Porque para algunos somos enemigos, pero para otros están ahí diciendo, a ver, ¿qué es esto del cristianismo? ¿Qué es esto de creer en Jesús? Y se le despierta la chispa de fe, lo que Dios va a hacer a través de tu vida cuando nuestro testimonio está en orden. Ahora, esa fue la semana del Señor Jesús. Vamos a ver lo que decíamos recién en el principio, que vamos a ver algo del aposento alto. Te invito a que abras la Biblia ahí en Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26 nos cuenta, todo creo que también hemos escuchado muchas veces cosas de este aposento alto, ¿sí? De las cosas que nos han contado, que hemos visto en la palabra de Dios, de las enseñanzas allí en la última cena. Lo que hablábamos recién de compartir el pan y la copa es una simbología. César nos decía, esto mismo os enseño lo que recibí. Fue la noche esa que el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, estando en el aposento alto. Mateo 26, versículo del 17 al 29, dice así, lo vamos a leer. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué hermosa noche, ¿no? En otras versiones, en otros lugares de la Biblia, dice el Señor, cuánto he querido comer esta Pascua, pasar esta Pascua con vosotros. Ahora, estamos en el aposento alto. ¿Sí? Seguramente muchas veces hemos visto la imagen, ¿sí? Acá vamos a ver hoy en la mañana algunas cosas interesantes con respecto al aposento. Por lo general siempre vemos al Señor Jesús, ¿dónde? En el medio, ¿sí? Y los discípulos todos alrededor, ¿no? Siempre vemos esa imagen cuando uno busca en internet. Y saben que realmente el Señor Jesús nunca se sentó ahí en el medio, ¿sí? Porque cada una de las partes de la mesa tiene una simbología. Entonces, la primera parte de la mesa, de aquel lado, con respecto
al frente de ustedes, que sería a la izquierda, es el lugar que se le daba al anfitrión de la casa, al que tenía el privilegio de sentarse en ese lugar. A los invitados se le daba el lugar izquierdo. Aquel era el lugar donde se tenían que sentar. De este lado de la mesa, ¿sí? Acá estaba el cántaro, que tendría que estar más abajo. Ese cántaro que el Señor, ¿se acuerdan cuando se agarra, se levanta y dice que se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies? Bueno, este era el lugar donde tendría que estar la servidumbre, ¿sí? Para estar limpiando los pies de aquellas personas que ya sabemos que por el piso, por la tierra que había, por la arena, por el polvillo, se ensuciaban y era muy difícil estar sentados, ¿sí? Y fíjense que hay algo interesante acá, no estaban sentados en sillas como nosotros. Estaban sentados reclinados en el suelo. Después vamos a ver por qué esa simbología. Ahora, ¿quiénes son los que habrán estado en aquel lugar? ¿Sí? ¿Quiénes son los que habrán estado en aquel lugar? En primer lugar estaba Juan, ¿sí? Aquel discípulo amado del Señor Jesús. Aquel que se recostó en el pecho del Señor Jesús haciendo las preguntas de quién lo iba a traicionar. ¿Quién estaba en el medio? El Señor Jesús. Allí estaba el Señor Jesús sentado en aquel lugar de privilegio. Y ustedes piensen, ¿quién habrá estado al lado del Señor Jesús? Judas estaba al lado del Señor Jesús. Judas tenía un lugar de privilegio, sentado con ahí al lado del Señor, del Maestro de los Maestros. Es más, de este otro lado, acá nos vamos a encontrar a Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empiezan a hablar y decir quién lo va a traicionar? En la otra parte de la Biblia dice que Pedro le hacía señas a Juan que le preguntara al Señor Jesús quién era el que lo iba a traicionar. Y el Señor Jesús aquí en el aposento Pedro, lo que podemos ver es cómo estando allí querían saber realmente quién era el que los iba a traicionar, quién era el que realmente iba, como dice el Señor Jesús, a traicionar al Maestro de los Maestros. Ahora, lo precioso de esta simbología dentro del aposento alto es que qué lugar de privilegio tenía Judas, ¿no? Qué lugar de posición al lado del Maestro. Y esto nos hace ver a nosotros en nuestra vida, que a veces no nos damos cuenta quién es el Señor Jesús. A veces parece que pasamos nuestro tiempo al lado del Señor Jesús, pero no nos damos cuenta de que es el único Maestro, el que tiene palabras de vida, el que realmente nos puede enseñar a cada uno de nosotros cómo vivir. Está más que recién, dentro de un ratito vamos a ver, el Señor Jesús se levanta de aquel lugar y se cruza a este lugar para empezar a lavar los pies de cada uno de los discípulos. En su lugar de privilegio, el Señor Jesús se levanta para comenzar a servir a aquellos que estaban en su alrededor. Estamos viendo la carta de Filipenses y Filipenses nos dice que el Señor Jesús, teniendo la posición de Dios, ¿sí? No escatimó, no quiso aferrarse a una posición, sino que comenzó a hacer un camino descendente hasta ir a la cruz. Y esa es la mayor enseñanza para nosotros como cristianos. Tal vez muchas veces queremos lugares, ministerios. Queremos que nos reconozcan, queremos que nos vean como grandes personas, ya sea un predicador, ya sea uno que sirve, que sea un ministerio. Queremos que la gente nos ovacione por las cosas que nosotros hacemos. Y nos olvidamos que la grandeza del servicio es bajar hasta los pies de nuestro Señor. Es recordar que servir a nuestro Señor no significa ponerse encima de las personas, sino al contrario, al servicio de las personas a las cuales estamos. Por eso el Señor Jesús se levanta y se cruza de este lugar y comienza a lavar los pies de cada uno. Juan 13:23 nos dice que estaban todos recostados. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 1. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1. Este versículo es uno de los versículos que más me acuerdo de memoria, no porque sea un estudioso de la memorización, me cuesta como a todos, pero me acuerdo que Miguel Galicia siempre utilizaba este versículo, el versículo 5 y el versículo 6. Y decía el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe por qué estaban recostados? Porque era la forma de comer de los reyes. Por eso nosotros, el Señor nos dice que somos reyes y sacerdotes. Estamos en un lugar de privilegio. Estamos sentados a la misma mesa del Creador del universo.
Estamos compartiendo con aquel que es el dueño de todas las cosas. Y estamos, como decíamos recién, todos invitados. En una invitación no hay obligación, ¿no? Porque si vos querés, vas. Y si no querés, no vas, te quedás. Pero si vas, sabés de qué vas a disfrutar. Y si te quedás, sabés qué es lo que vas a perder. Esta es la invitación del Señor Jesús a cada uno de nosotros a vivir una vida de servicio. ¿Qué lecciones sacamos de esto? En primer lugar, privilegiados por sentarnos a la mesa. ¿Se acuerdan la historia de Mefibosé? ¿Sí? Mefibosé era uno de los hijos de Jonatán, ¿sí? A la cual David quiso extender su gracia. Era una persona lisiada. También cuando se acercaba a la mesa, se sentaba a la mesa y no se le veía qué cosa. Era una persona lisiada. Porque en la mesa, todo lo que estaba allí, tapaban todos sus defectos. ¿Y saben lo que nos habla de eso? De que la gracia de Dios tapa nuestros defectos. La gracia de Dios nos da la oportunidad a nosotros de poder sentarnos a la mesa del Señor privilegiado. Mefibosé dice que fue escogido para que todos los días comiera en la mesa del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos comiendo nosotros todos los días? ¿Comemos de la mesa del Señor? ¿O comemos de las cosas que el mundo nos ofrece? Siempre hay algo que Satanás te va a ofrecer. Y es más, te lo va a pintar que es mejor de lo que Dios te está ofreciendo. Pero si no llegaste a entender cómo funciona la obra de Satanás, siempre lo que él te ofrece es temporal, es dañino y termina separando y rompiendo tu relación con el Señor. Por eso, si estás invitado a comer de la mesa del Señor, come con el Señor. La segunda de las cosas en este aposento alto es que aprendemos sobre el verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan de la historia de Judas? ¿Se acuerdan de la historia de Judas? ¿No? ¿Qué hizo Judas después que lo entregó el Señor? ¿Empezó a qué? A tener que sentirse mal, a sentirse con remordimiento de lo que había hecho. Entonces, ¿qué hizo? Fue y le dijo, no, yo entregué sangre inocente, vengo a devolver la plata. Vengo a devolver el oro que me dieron, las monedas que me dieron. Ay, ¿qué eligieron el sumo sacerdote? Allá vos. Ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer, arreglátela vos. Ahora, vamos a leer esa palabra que está ahí en Mateo 27, ¿sí? Busca tu Biblia ahí en Mateo 27. Porque esta sí es una lección importante para nosotros, para mi vida y para que hoy la podamos considerar. Mateo 27, 3. Mateo 27, 3. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes sacerdotes y a los ancianos. Si uno lo lee así, dice, bueno, entonces se arrepintió. No, vamos a poner en claro. La palabra ahí en el original es metamelomai, que significa remordimiento. Es totalmente opuesto a un arrepentimiento que si hoy leíste el devocional, hablaba el devocional hoy del arrepentimiento y hablaba de la verdadera palabra en el original que es metanoneo, ¿sí? Que significa arrepentirse, un cambio de mente, un cambio de rumbo. Ahora Judas estando allí, teniendo la oportunidad de estar al lado de su maestro, después que lo traicionó, solamente tuvo un remordimiento. Y acá está la parte importante. ¿Cuántas veces vemos que no hay avance en nuestra vida? ¿Saben por qué? Porque muchas veces no hay un sincero arrepentimiento. Nos duele equivocarnos con Dios, pero no estamos dispuestos a cambiar. Entonces constantemente hay un remordimiento. Metí la pata y bueno, está bien, no pasa nada. Y sigo y me siento mal un día, me acongojo ese día, pero el otro día vuelvo a vivir igual. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce cambios en la vida de la persona. He aquí, decía 2 Corintios, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Hablábamos de la Pascua recién. Ahora, presta atención a esto. En la Pascua, el Señor Jesús sacó así,
rapidísimo el pueblo de Israel, ¿o no? ¿No dice que cuando estaban en la senda tenían que estar preparados? Porque se tenían que ir. Y es más, los egipcios agarraron y tiraron todas las cosas de oro que tenían para que se fueran de ese lugar. Encima salieron enriquecidos y se tenían que ir rápido. Comer rápido porque se tenían que ir rápido. Ahora, el Señor Jesús los rescató rapidísimo al pueblo de Israel. Los sacó de Egipto de una manera milagrosa, rápido. Pero al pueblo de Israel, sacarse Egipto de su corazón, tardó 40 años en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestro Egipto? A las cosas del pasado. Y Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Pero seguimos postergando decisiones, seguimos postergando compromisos, seguimos postergando la entrega, porque todavía no terminamos de sacar Egipto de nuestro corazón. ¿Cuántos años a veces vemos que nuestra vida da vuelta en el desierto y no podemos avanzar a la tierra que Dios nos prometió? Es para pensarlo. Porque si hay algo que no nos sobra al ser humano es el tiempo. El tiempo pasa. Recién hoy el gaucho hablaba, 27 años hace que estoy en la Argentina. Yo hace 20 años que estoy en Neuquén. Ya pasé más tiempo como él estando acá en Neuquén que estando en Córdoba. Y cada uno de nosotros puede decir los años que está pasando en este lugar o que Dios los trajo a este lugar. Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, lo que Dios ya tiene preparado. Entonces, como dijo acá, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente. No te pierdas la vida pasando y dando vuelta en el desierto por no creer a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, vamos a continuar. Qué bueno no tener reloj, así no puedo ver cuánto. El otro punto dice el modelo del servicio, ¿sí? Ahí lo tenemos en Juan 13, que dice que el Señor Jesús se levantó y comenzó a lavar los pies, y la palabra original es hupo de imá, que significa una exhibición para imitar. ¿Vieron cuando antes decía vamos a hacer un castigo ejemplificador? ¿Se acuerdan de esa palabra? A veces lo usaban las naciones cuando peleaban, vamos a castigar a esto para que el resto vea cómo, que no tienen que hacer esto. Bueno, el Señor Jesús no hizo eso, ¿no? Pero se paró y mostró el ejemplo. Ejemplo. ¿Se acuerdan cuando comienza Lucas? Creo que comienza, o Hechos, que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Viste? ¿Escuchaste lo que dije? Comenzó a hacer y luego enseñar. El cristianismo moderno, incluyéndome, hacemos al revés. Comenzamos a enseñar y después a hacer. ¿Saben qué? El ejemplo es así, como lo dijo el Señor Jesús, mostrándose para que nosotros podamos vivir una vida conforme a Él. Y vamos a terminar con el último versículo, en 1 Corintios capítulo 5. Cuando hoy el gaucho dijo Corintios 15, dije, para mí le pifió era Corintios 5. No, era Corintios 15 lo de. 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como lo sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La pregunta es, ¿a quién le escribió Pablo acá? ¿A cristianos o a inconversos? A cristianos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que le estaba escribiendo a cristianos? Bien, le estaba escribiendo a personas cristianas. ¿Qué les estaba diciendo? Limpiaos. ¿Saben por qué? Porque estaban sucios. Estaban viviendo una vida desordenada. Cuando Pablo les comienza a escribir, y si ustedes siguen más adelante, en los capítulos que están más adelante, justamente en el capítulo 5, que habla sobre la inmoralidad que había en la iglesia, comienza diciendo, ustedes estaban limpios, pero ahora están sucios, vuelvan a limpiarse. Ahora, ahí dicen una palabra clave, limpiaos, que es la palabra que está ahí,
muy difícil de pronunciar, pero vamos a intentar pronunciar lo que es escasairo, que significa purgar laxante. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Es hora que empiecen a sacar todas las cosas que están estorbando en su vida. ¿Por qué? Porque dice limpiaos. ¿Para qué? Para que seáis. A veces queremos vivir la vida cristiana sucios. Te lo estoy diciendo a vos que estás sentado hoy acá en esta mañana. A veces queremos vivir la vida cristiana estando sucio. Y para ser un instrumento en la mano del Señor, tengo que limpiar mi vida. Yo no sé qué te está hablando el Señor a vos, pero tal vez sea la pornografía. Tal vez sean cosas que tenés ocultas y que nadie sabe. Tal vez sean broncas que tenés con personas que están en la iglesia y que todavía no has aprendido a perdonar. Ya hemos leído el Salmo 133, que Jehová envía bendición cuando un pueblo está junto y unido. Pero muchas veces estamos juntos, pero no estamos unidos. Porque nos olvidamos lo que decía Efesios, que la unidad la hace el Espíritu y que nosotros debemos cuidarla. Entonces, podemos estar sucios. Entonces Pablo dice, vamos, ustedes ya son cristianos, necesitan limpiar lo que está sucio. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro en el aposento? Señor, no solo los pies lavame todo. Y él le dijo, el que está limpio ya está. ¿Por qué le dijo eso? Porque era una figura espiritual. El Señor ya te limpió. Si has tenido un encuentro con Jesucristo, hoy eres un cristiano. ¿Qué es un encuentro con Jesucristo? Creer que Jesús vino a la tierra por tus pecados y por mis pecados. Pero no solo creer eso, creer que estuvo sepultado, ese 1 Corintios 15, donde lo leyeron hoy, pero creer que también resucitó. Esa es toda la obra de Cristo. Si crees eso, eres un hijo de Dios. Si no creíste en eso, quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Todavía estás expuesto a la ira de Dios. Hoy es el tiempo de la gracia. ¿Qué significa gracia? Que Dios está estrechando la mano para todo aquel que quiera, se agarre y se tome del Señor. Pero si ya eres un cristiano, púrgate, límpiate, mentiras, cosas profundas en el corazón. Pensamos que el Señor no lo ve, pero el Señor Jesús sí lo ve. ¿Y sabes lo que quiere hacer hoy? Es, así como ves el pan, ponértelo en la cara, no para echártelo en cara, sino para decirte, es esto lo que tenés que sacar. Es esto lo que tenés que sacar. Púrgate. La segunda de las palabras que vimos ahí, termina diciendo ahí al final, para que seamos, dice, de maldad, sino panes sin levadura, de sinceridad, ¿verdad? Creo que esta palabra ya la hemos escuchado más de una vez, electrineia, que significa probado por la luz del sol, puro, sin imperfecciones, sin mancha. Y esto creo que ya hemos escuchado la aplicación de esto, que muchas veces cuando se compraban los alfareros, antes cuando vendían sus piezas, a veces se les partían por la cocción o por lo que sea. Entonces la forma de poder venderlo era ponerle cera. Entonces la cera lo mirabas vos y decías, ¡ay, está perfecto! Pero el que sí sabía, tomaba esa vasija y la ponía en el sol. Porque ante el calor del sol la cera comienza a ablandarse y comienza a dejar ver todas las imperfecciones que tenía la vasija. Eso es ser sincero. Es no tener cera, es no ocultar nada. ¿Cómo estoy viviendo la vida como cristiano? ¿Oculto cosas? ¿Dejo cosas allí para que estén guardadas, como decimos, bajo la alfombra? Total, nadie las ve. Nadie sabe de lo que me está pasando. No es necesario que nadie lo sepa. Acá no es el confesatorio, no es como a la iglesia católica, que vamos a un cuartito y uno de un lado, el otro, y empezás a decir, sí, porque empezaste a el curso y 20 Ave María, 400 Padre Nuestro, y el Señor te perdona. No. Anda al Señor, confesá y mostrate como sos. Sinceridad. Sinceridad. Ahora,
quiero que realmente te puedas pensar en esta mañana en lo que hemos visto. ¿Sí? Por un lado, vimos la última semana del Señor Jesús. ¿Cómo estás viviendo tu semana? ¿Tiene lugar Dios como José en tu vida? ¿Tiene lugar el lunes? ¿Tiene lugar el martes? ¿Tiene lugar el miércoles? ¿Te acuerdas el profeta Ageo? ¿Qué le decía el profeta? Cada uno corre al hacer lo suyo, pero esta casa está desierta. Hoy es el primer domingo de abril. Y quiero que escuche lo que te voy a decir. No es un reto. Pero hasta el día de hoy, de todo lo que se habló para trabajar este año, todavía como líderes estamos esperando que te acerques y nos digas, mira, a mí me gustaría trabajar en esto. ¿Sabes por qué? Porque tienen que salir de tu corazón. Si nosotros vamos a pedírtelo, vos ya te vas a sentir incómodo porque ya me están obligando. No queremos hacer eso. Queremos que salga de tu corazón, de tu vida, de tu corazón agradecido a este Señor que tenemos. Y vuelvo a decir, no es un reto. Queremos darte la oportunidad que salga de vos. Y después uno puede decir, no, ¿sabés que quiero ser un misionero acá? No, pará. Después vamos a hablar de todas las cosas porque también conlleva un montón de cosas. Pero estamos esperando que el Señor mueva tu corazón y mueva las mías. El corazón de cada uno de nosotros. Para poder servir al Señor. Pero también estábamos viendo estas cosas que veíamos en el aposento alto. No desaproveches el lugar de privilegio que el Señor te dio. ¿Estás sentado con el Señor? No estás sentado en una cancha de fútbol. No estás sentado en el gran estadio. Estás sentado con el Señor. Y el Señor te invita a que tomes el ejemplo de Él y poder servir a otros. Vamos a orar en esta mañana, ¿sí? Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir y espero que este 2021, este 4 de abril, el Señor te haga cambiar, te movilice a servirlo a Él, te haga ver toda su misericordia que derramó en ti para que tu corazón y tu vida se muevan en disposición y en servicio a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Qué precioso es en este día exponernos a tu palabra. Padre, te rogamos por nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser sensible a tu voz. Quita todo orgullo de nosotros. El orgullo muchas veces nos imposibilita acercarnos a una relación contigo. El orgullo se manifiesta cuando no estamos dispuestos a escucharte o cuando a veces nos hablan, nos salimos con la nuestra. Padre, te rogamos por una iglesia que despierte, Señor, al mundo que nos rodea. A este 2021 las cosas cambiaron. La iglesia no debe cambiar el mensaje, pero debe cambiar su corazón para servir. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por mi corazón. Transfórmanos, Señor, para que podamos ser luz y sal en medio de este mundo oscuro. Te rogamos por aquellos que no están viniendo, por aquellos que tienen el corazón apagado, por aquellos que tienen cosas que tienen guardadas, porque Padre, tú nos llamas a purgar nuestras vidas, a quitar las cosas que no sirvan, porque no sirven para la obra y menos para la honra de tu nombre. Señor, queremos ver tu mano este año. Wow, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ver, Señor, lo que ya tienes planificado? Asómbranos, Señor, con cada paso que demos. Asómbranos, Señor, con cada cosa que veamos, pero que no perdamos la relación más profunda y preciosa que tenemos con la persona de Jesucristo. Bendice esta mañana, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.